Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a explicar mi tema de tesis y bueno, que se trata de un diseño de un sistema automático para el proceso de recepción de pruebas moleculares de COVID-19. El objetivo general es apoyar al personal y favorecer la logística en estos laboratorios de recepción de muestras moleculares, ¿no? Especialmente los que tienen una alta capacidad de análisis. Ahora, se sabe que en el Perú la pandemia de COVID-19 ha sido considerada una catástrofe que golpeó fuertemente el sector de salud, debido a la alta demanda de pacientes, debido a la falta de recursos humanos, llegando a ser el puesto número 9 inclusive en casos positivos. ¿Cómo se supo esta data? Pues gracias al Instituto Nacional de Salud, que debido a las muestras procesadas, a los positivos detectados en sus laboratorios clínicos, pudo poder mitigar estos efectos y, bueno, importante aliado para la vigilancia genómica. Ahora, por otro lado, también, ¿por qué las pruebas moleculares? Porque tienen una alta confiabilidad para realizar su análisis. Se sabe que también, por ejemplo, en la tercera ola se tuvo un 30% en la baja de personal debido a que se reportaban enfermos, se contagiaban y eso generó demora en la entrega de resultados, demora en la data que se tenía de qué lugares tenían mayor incidencia de casos positivos de COVID. Y aparte, adherirle las tareas repetitivas, la fatiga, el estrés que se vive en ese momento también. Y para conocer más qué se hace en el área de laboratorio clínico se tienen tres fases: la fase preanalítica, analítica y la posanalítica. En la fase preanalítica tenemos el área de recepción de tubos, que es donde vamos a enfatizar en esta tesis, en la cual prácticamente se llegan a recepcionar los tubos viales con las muestras, en los cuales se tienen que comparar parámetros, que estos tengan que tener una temperatura adecuada para que se verifique su cadena de frío, que puedan etiquetarse correctamente y que puedan leerse la información que se lleva dentro en un código de barras. Llegaron a trabajar en tiempos de sobredemanda de hasta 10 personas, trabajando las 24 horas del día para poder mitigar estos efectos. Hablando de los antecedentes, por otro lado, tenemos a un asistente de extracción venosa, en primer lugar, que tuvo una eficiencia del 86%. Era un prototipo, así que por ello no fue muy costoso. Sin embargo, se tuvo problemas bastantes de atascamiento. Por ejemplo, en los cajetines, para que pueda caer el tubo, a veces se estancaban y, bueno, por eso fue un poco problemático. Se tiene una eficacia de 100% en el segundo, por ejemplo, porque está mediante estaciones robot KUKA. Sin embargo, fue demasiado costoso. Fue para un hospital en Dinamarca y, bueno, el tamaño también se ve muy robusto. Luego se tiene un manipulador de tubos XL20, básicamente un sistema cartesiano, en el cual tuvo una eficacia de 80%, siendo un precio intermedio entre los dos anteriores mencionados. Ahora, en base a las experiencias o en base a las entrevistas realizadas por los tecnólogos médicos, los requisitos eran que se prefería un diseño compacto y dimensiones acorde a una mesa de aluminio que usualmente ellos trabajan para recepcionar. Ellos decían que por qué querían un sistema más grande si ellos pueden hacer su trabajo en una mesa simple. Entonces, un diseño, un requisito es la compactabilidad. Aparte, los sistemas de etiquetado, una manipulación, medición de temperatura, superficies de contacto resistentes a la esterilización, porque estas máquinas se tienen que esterilizar con químicos. Una producción continua de 2 tubos por minuto, una capacidad de procesamiento de 1000 a 3000 pruebas, considerando lo que ellos hacen manualmente en esos tiempos de alta demanda. A continuación se puede apreciar el sistema implementado en un laboratorio clínico. Se ve cómo después de ser recepcionados son llevados a la etapa de análisis, en la cual ya han sido verificados los tubos luego de la recepción. Luego se puede ver, por ejemplo, las características generales, como con la mesa y la estructura diseñada se pudo tener alrededor de 1100 por 700 por 1400 milímetros de dimensiones. Características necesarias de medir la temperatura de 2 a 8 grados, que escanee el código de barras, hemos considerado alrededor de 200 tubos recepcionados por día, un intermedio entre el rango que se dio en las entrevistas. Tiene una altura de trabajo ergonómica para el usuario y vas a trabajar con lotes de 48 tubos viales. Se ve el módulo de medición acá, se ve el módulo de etiquetado, la interfaz de usuario, la estructura y, bueno, el tablero de control necesario también. Ahora, hablando un poco del dominio mecánico, se pueden ver los subsistemas de medición y etiquetado, donde básicamente en el de medición se escanea el código de barras, se mide la temperatura. En el de etiquetado se puede observar cómo con una serie de rodillos giratorios la etiqueta va a pasar a través del tubo hasta etiquetarse. Se utiliza un sistema de transmisión de fajas por ello y un sensor de visión para verificar este etiquetado. Acá se puede ver más a detalle los acoples en estos planos, los motores, de las bobinas. También como se usa una transmisión por fajas, las ruedas dentadas. Y, bueno,
También acá en la estructura tenía ejes tanto neumáticos como eléctricos. El eje Z, considerado donde está el gripper para sujetar los tubos, tiene una carrera en el eje Z de 100 milímetros. Los actuadores lineales tienen una carrera de 500. Se consideró superficies resistentes a los químicos de esterilización. Los actuadores lo son. Y bueno, unas dimensiones solamente de la estructura de 550 por 550 por 600 y una velocidad de 150 y programación por inserción de puntos, ya que están fijas las gradías en un inicio. Se realizó una simulación considerando a la base con un factor de seguridad de 15, así que sí resiste lo suficiente. Acá se ve la interfaz de usuario que fue diseñada con chapa. Y bueno, se ven las luces de emergencia, el on-off, se ve la interfaz y bueno, la parada de emergencia también importante. Luego, para el dominio eléctrico electrónico, podemos observar acá el tablero de control donde se ven los elementos de seguridad. Se va a utilizar un protocolo Profinet porque la idea es que sea un laboratorio inteligente donde todos esos datos que se lean puedan ser pasados a la base de datos. Ahora, por otro lado, acá podemos el diagrama eléctrico. Básicamente, acá se ven los interruptores térmicos, diferenciales, los fusibles, los contactores del PLC que van a ir en la línea neutro también, y bueno, los 24 voltios que van a ir al PLC, con parada de emergencia y los pulsadores que vimos en la interfaz. Ahora, acá básicamente son los diagramas de conexiones del PLC, la fuente, los sensores de visión, los motores y los sensores de fin de carrera. Ahora, para el dominio de software, como se puede ver acá, esta es la interfaz de usuario. La idea es que el usuario venga, coloque las gradillas, diga que ya las ha colocado y con un sensor de visión se pueda verificar ello. Una vez verificado ya va a empezar a recepcionar, pero primero va a ser un home del sistema. Eso quiere decir verificar cuál es tu punto cero para empezar a moverte. Luego, una vez de eso, ya va a empezar a manipular los tubos y los va a contar, los va a recepcionar, va a ver su temperatura, qué tubos han sido rechazados, cuál es el porcentaje alcanzado de recepción y cuántos tubos etiquetados va a ser el momento. Todo esto de cada tubo se va pasando a una base de datos. Acá se puede observar un video en el cual se aprecia un software de simulación realizado en CodeSys, donde podemos ver cómo es el movimiento y cómo se va a interactuar con el usuario. Como se puede ver, en un inicio se va a prender el sistema, se va a indicar que están las gradillas puestas para que el sistema empiece a moverse. Una vez que el sistema empiece a moverse, lo primero que va a hacer es realizar el home del sistema a través de los limit switch que les va a indicar que ya llegó al punto del home. Luego se puede ver que va a volver hacia el punto del tubo vial, donde a través del gripper y el eje Z neumático va a poder coger el tubo para poder irse a los módulos de medición y luego el módulo de etiquetado respectivamente, para finalmente poder regresar. El gripper, cabe resaltar por último que es un gripper giratorio también neumáticamente para que al girar pueda detectar con el escáner de código de barras y leerlo, ¿no? Y luego, después de leerlo, va a poder regresar a su lugar. Y así sucesivamente con cada tubo. Gracias.